El libro Playas Lejanas es una novela y estamos invitando para que pueda posicionarse el autor y los que van a comentar. ¿Quién es Edith Pérez? Edith estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en literatura peruana y latinoamericana y obra en ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Asimismo, especialización en docencia universitaria y doctorado en literatura en la misma universidad. Ha publicado Racionalidades en conflicto, como Visión andina de Rosa Cuchillo, de Óscar Conchado. Esto fue el año 2011, como recordamos a Óscar. Es coeditora y directora de la colección Cuadernos Urgentes. Integra el grupo de estudios sobre ética y literatura en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San Marcos y docente investigadora en la Facultad de Educación de la Liga. Aplauso para ellos, por favor. Comenta también quien estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene maestría en literatura y mención en estudios culturales por la Universidad Nacional de San Marcos, es codirector de la colección de Cuadernos Urgentes, ha publicado los libros de cuentos La muerte se sueña sola, 2012, Historias cotidianas del año 2019. Me estoy refiriendo a Paul Asto Valdés. Aplauso para Paul. Ahora, el motivo de la noche que nos ha convocado es el autor. Y el autor estudió literatura en la Universidad Nacional de San Marcos, actualmente cursa la maestría en literatura peruana y latinoamericana. Tiene maestría en literatura infantil y juvenil, integra el grupo sobre ética y literatura, enfoca su investigación en el canon literario peruano, la narrativa peruana contemporánea, la autoficción y la literatura infantil y juvenil. Finalista en diversos concursos literarios, entre ellos el Premio Copé de novela del año 2015, Premio Novela Corta Julio Ramón Quevedo del año 2020 y Premio de la Joven Literatura Latinoamericana en el año 2021. Ha publicado las novelas Saudade en el año 2018, La Locura de los Dinosaurios en el año 2019, La ceguera es como el mar en el año 2020, Vuelo de tiempo sin alas del 22, y aquí quise conseguir hogar en el año 2024, y hoy está con su novela Playas Lejanas. Me refiero a Jeremías Martínez Rodríguez. Aplauso para Jeremías. ¿Quién termina? Bien, empezamos por ahí. Por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Jeremías, por la invitación. Y bueno, agradecer a cada uno de ustedes. No quedarse en la noche. Pueden estar en cualquier otro lugar, pero estamos acá, ¿no? Para valorar el esfuerzo y la creación, ¿no?, que hace Jeremías. Playas Lejanas de Jeremías Martínez Rodríguez, 2025. Jeremías es un joven narrador, promesa en la literatura peruana. Su sensibilidad en la esfera sociocultural es lúcidamente representada en sus textos literarios. La novela La ceguera es como el mar en 2020, Un vuelo en un tiempo sin alas en 2022, Aquí quise construir un hogar, ¿no?, en 2024, ya es una muestra de esta poética de la sensibilidad. Jacques Derrida mencionaba que respetar la alteridad es pensarla como un yo, y con Gadamer, la humanización integral del animal es parecida al del ser humano. En otras palabras, quien tiene humanidad y sensibilidad comparte con los hombres y los animales su verdadera esencia social. En los libros mencionados, Martínez busca interpelar a la sociedad sistematizada con las luchas de poderes, la dominación, el descontrol de la violencia, el olvido de los afectos. Propone la recuperación del amor del padre hacia su hija, tal vez en un vuelo en tiempos finales, o el deseo del padre por recuperar la familia en Aquí quise construir un hogar. Para el caso de las cegueras como el mar,
Argos es el símbolo de la indestructible amistad, lealtad y amor entre la naturaleza y el hombre. Novela que converge con playas lejanas. En las cegueras como el mar, el protagonista es el canino Argos, ¿no? En su viejo amigo Odiseo. En este nuevo texto, el protagonista es un miau, quien acompaña a Telémaco, hijo de Odiseo, dentro de estos importunos viajes marítimos en búsqueda de su padre Odiseo. En la página 372 nos relata el periodo narrador. Si bien nada me falta, pues, dijo Telémaco, si su padre tuvo arcos, él me tiene a mí, y con dignidad me trata siempre. Ya antes hemos viajado a otras ciudades, pero algo en el corazón me dice que este será el último recorrido que realice, estoy seguro. Ya pues no tengo la fuerza de antes, estoy más bien dándole tiempo a ti. La asociación de la novela Las cegueras como el mar con playas lejanas, sin duda es la relación del padre con el hijo, de Odiseo con Telémaco, como lo es también el miau con su padre, el gato Pepador. Hay una cita que es interesante, ¿no? Cuando se encuentra y dice: oh amado padre, siempre oí hablar de ti, ya en casa por boca de mi madre, ya en extranjeras tierras, y supe de la tierra que alcanzaste en la lejana Troya. Solo bondades sobre ti decían los héroes que milagro peregrina encontré. Entonces, cuando Telémaco encuentra a su padre, ¿no? Y casualmente también Miau, ¿no? O Macropolos también encuentra a su padre. Playas lejanas es la posibilidad de la novela Las cegueras como el mar, sin duda una tierna y conmovedora historia llena de amor, lealtad y entereza de un enfermo camino. Mientras que en este relato histórico Telémaco cuenta con autoridad del pequeño y valiente Miau, dupla que tiene la intención de conocer y saber acerca de la identidad de sus progenitores. Los mira, los confronta para aceptar aciertos y errores en su vida. Una novela llena de descubrimientos y de aprendizaje, de constantes desplazamientos, de luchas ontológicas y bélicas. Se exteriorizan los cuerpos tensos, extraños dentro de la humanidad y la humanidad con su propia naturaleza. Estimado Jeremías, felicidades por este nuevo texto y por la propuesta de la recuperación y la reivindicación de la poética, de la sensibilidad que nos hace tanta falta en esta sociedad tan lleno de luchas y de confrontaciones por alcanzar el tiempo y tal vez la ambiciosa lealtad del materialismo. Muchísimas gracias y bueno, esta sería mi participación. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Jeremías por la invitación a poder presentar esta novela. De hecho, creo que es la tercera novela que presento tuya, ¿no? Y me gusta la idea, sobre todo, poder presentar esta novela porque siento que Jeremías ha vuelto a su mejor nivel, que es hasta aquel momento Saudade, una novela publicación casi de culto en ese sentido. Ya que ha mencionado algunos ejes temáticos en la obra de Jeremías, ¿no? Que es elementos recurrentes en torno a la familia, a la búsqueda del amor, al amor ausente, ya sea del ser amado como pareja o ya sea también un sentido del amor familiar o de la ausencia familiar. En ese sentido, si vamos a hablar, por ejemplo, de esta novela Playas Lejanas, esta novela se inserta dentro de una larga tradición que de hecho es parte de la tradición misma de la literatura occidental, que es decir, la metaliteratura, que es la autorreferencialidad de la literatura como si se mirase frente a un espejo. No es casualidad que la novela precisamente sea metaliteratura de la Odisea. Un trabajo, digamos, un análisis hipertextual, vemos que hay una continuidad en ese sentido de Odisea, teniendo en cuenta que la Odisea, pues, constantemente ha sido una de las obras sobre las cuales se ha trabajado en ese sentido. Por ejemplo, todo el mundo ha leído, pues, el Ulises de Joyce, o ha leído, por ejemplo, Penélope y las 7 criadas. Entonces, no es casualidad porque la Odisea en su propia naturaleza también es una obra metaficcional. No olvidar que en la Odisea se hace referencia ya a poemas épicos
o a tradiciones, en todo caso orales, anteriores a los mismos poemas homéricos. No olvidar que parte del viaje de Odiseo es el mismo que realiza Jasón. No olvidar que Odiseo, cuando va al Hades, nos cuenta parte de la historia de Edipo, de la tradición de Edipo. En su propia naturaleza, la Odisea es no solo la gran obra iniciática de aventura, porque es muy moderna en su sentido mismo, sino también que en su misma esencia es metaficcional. No olvidar, por ejemplo, que cuando el inicio, que están todos los poemas suméricos de Ilíada, cuando dice canta o musa, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya nos damos cuenta que el Aedo, el poeta, llámese Homero, este narrador exegético, de pronto comienza a apelar a esta musa para que lo convierta él en una especie de intermediario para contar esta historia, ¿no? Que al parecer, teniendo en cuenta los estudios, parte de una tradición típica probablemente de la época. Recordar, por ejemplo, también pues, la obra pues, ya sea la teogonía, sobre todo en el elemento de Hesíodo. Y la metaliteratura en ese sentido constantemente ha estado presente dentro de la literatura, dentro de la misma tradición. Uno piensa, por ejemplo, en el Quijote, en la segunda parte, la primera parte. Uno piensa, por ejemplo, en el cuento Inmortal de Borges, que hace justamente esta referencia propia, ¿no? de los poemas suméricos, ¿no? Este Homero viejo, senil y olvidado de su creación, ¿no? En ese sentido, hay algo sobre lo cual me gustaría abordar un poco, que es el narrador. Al igual que en la Odisea, por ejemplo, encontramos dos tipos de narradores, que es básicamente la idea de la memoria. Este narrador, que es el que nos inicia contando la historia, ¿no? Pero tenemos el otro narrador, que es Odiseo, cuando está en la corte de los Flacios y comienza a contar. O sea, los pasajes que son más emblemáticos de la Odisea son los pasajes que nos cuenta el propio Odiseo. Polifemo, ¿no? La isla de Lotófano, las sirenas. Y aquí es una de las lecturas modernas en torno a la Odisea, que es lo que se ha denominado el narrador poco fiable. Porque, a ver, quien nos cuenta el Odiseo, que es conocido obviamente por su ingenio, y que el aporte de los Flacios necesita contar la historia, pero al contar su historia, pues obviamente habría que conmover, habría que demostrar su velocidad, pero no hay testigos de aquello, no hay testigos de sus hazañas, porque todos están muertos. Eso lo vemos en su historia. Y sin embargo, precisamente ese elemento que es la idea de contar una historia, la idea de la construcción de una memoria a partir de este elemento, lo que hace que la Odisea sea la Odisea en ese sentido, vuelvo a repetir, del elemento propio de la narración. Menciono esto porque me gustaría enfocar, porque a ver, la novela tiene muchas lecturas, ¿no? Desde lo metaliterario, también se inserta dentro de lo que es la novela del padre. Pero me gustaría enfocarme sobre todo en la técnica narrativa de la novela. Al igual que en la Odisea, en este sentido, hay este fenómeno pues, de hipertextualidad, no hay una continuidad propia, pero sobre todo hay un elemento que es importante, que es parte de una pregunta que es muy típica en este tipo de novelas metaficcionales en torno a los poemas suméricos, que es ¿qué hubiera pasado, qué pasó durante este momento o en este enfoque? Y básicamente la novela parte es cuando Telémaco sale en busca de su padre, que es la parte iniciática, ¿no? de la Odisea. Bueno, nos cuentan partes del viaje, no nos cuentan el viaje completo. La pregunta es, ¿de qué parte? Esa pregunta es lo que lleva al autor, a Jeremías, a querer contarnos esa parte, pero lo hace de la misma manera como en la Odisea. No es el enfoque telémaco iniciático, sino es el enfoque del gato. Es el gato, porque aquí hay una doble búsqueda paterna. Por un lado está Telémaco buscando a Odiseo, su padre ausente durante 20 años, a quien no conoce, y por otro lado está el gato, ¿no? Miau, que está buscando de Egipto, está que busca a su padre, o que su búsqueda también lo lleva a encontrar a su padre, que desaparece también en estos viajes, y que le contaba historias sobre sus viajes. Entonces hay una doble búsqueda. Y el narrador, en este caso, pues, estrategético que aparece ahí es el gato, al usanza de Homero, ¿no?
Es el gato que está contando su historia. Y a partir de la mirada del gato, es que se construye la historia de Telémaco, hasta que Telémaco, al igual que este juego que a mí me gustó bastante, que este homenaje que es que Odisea en la corte de los Feas, bueno, Telémaco en la corte de Orestes, ¿no? Porque, a ver, más allá de lo que por ahí alguien dijo, esta es una especie de guía mitológica, no es una guía mitológica, es un trabajo, el que lee la novela va a entender algo, que detrás de esta novela hay un arduo trabajo en dos enfoques. Uno, quizá lo más sencillo, lo mitológico, lo que podemos entender, todo aquel amante de la literatura clásica puede entender aquello, que los mitos, ubicar, porque a ver, cuando uno estudia la tragedia griega, el periodo ático, entiende todo este ciclo troyano, ¿no? O sea, Agamenón vuelve de la guerra de Troya, es asesinado por Clitemnestra, forma parte de este universo, es contemporáneo. No es casualidad que de pronto Telémaco llega también a la corte de Micenas. Esto no aparece en Odisea, lo agrega pues Jeremías. Si ha llegado a Menelao, ¿por qué no puede llegar pues a Micenas? ¿Y por qué no puede ser recibido por Oreste? Y el segundo elemento donde vemos el trabajo es el lenguaje. El lenguaje es una clara representación del lenguaje épico de la poesía clásica. Uno lo primero que va a detectar es eso. Lees y te das cuenta, es como si estuviéramos leyendo a Homero, como si estuviéramos leyendo a Virgilio, como si estuviéramos leyendo a Hesiodo. La construcción del lenguaje es eso, es una representación muy clara, los epítetos, la variación de la sintaxis en la oración, todo ello está construido de una forma, de una manera tan de orfebre, que notamos el trabajo. Y al igual como lo comentaba el narrador, en este caso Telémaco, también comienza a contar su historia. Nosotros sabemos de la historia de Telémaco fuera de la aparición de Miao, del gato, solo a partir de Telémaco, sin testigos, que tampoco es el Miao, sin testigos, contándole a Orestes sus hazañas, que es el mismo recorrido, o parte del mismo recorrido que hace Odiseo, con sus variantes, con sus variables. Es un homenaje, claramente, pero es algo más que un homenaje, porque aquí ya vemos una pluma distinta, vemos una historia particular, llenar espacios que quedan en las distintas elipsis que encontramos en la Odisea. Es una novela sobre también la última parte, una reflexión muy profunda sobre lo que nos hace ser seres humanos a partir de la barbarie, a partir de la guerra, a partir de la muerte. Es una reflexión que, como siempre menciono, leer a los clásicos nos suena tan contemporáneos en muchos aspectos. Y solo para acabar, para culminar esta parte, yo vuelvo a recomendar la novela porque, uno, creo que, y ahora como le comenté a Jeremías la otra vez, creo que hasta el momento de todas sus novelas que ha publicado, porque también es muy inédito, es su mejor libro, empezaba diciendo que me recordaba su mejor nivel, que es Saudade, su primera novela publicada. Yo creo que este es mucho mejor que Saudade en muchos aspectos. La ambición, el lenguaje, la madurez. Y creo, como le dije a Jeremías, que tal vez si los Hados tuviesen hecho nacer en otro país que no sea esta tranquilamente estaría catalogada dentro de un top de las mejores novelas que se han publicado este año. Porque de verdad yo he leído mucho lo que es literatura metaficcional en torno a lo que es la poesía, los poemas de Homero. Y este es de lo mejorcito que he leído hasta el momento, y yo recomiendo leer la novela, de verdad. Nada más, gracias. Bueno, buenas noches. Estoy gratamente complacido, ¿no? por las palabras. La verdad es que, bueno, me he emocionado un poquito. Yo tenía fe en la novela, bastante fe, porque como dice Paul, yo esta novela le metí punche, ¿no? Es una novela que la vengo pensando, pero recién el año pasado, a partir de septiembre-octubre, empecé a trabajarla. La primera parte de investigación. Leí textos sobre la época clásica, ¿no? Me leí a Carlos García Gual, a Quir, ¿no? Releí a Homero, a Hesiodo, a la Eneida, ¿no? Leí todo lo clásico, todo lo que no pude velocidad, lo leí de verdad.
Y yo siempre me he fascinado, ¿no? Porque como decía a Apolo, esa es mi carta de amor a Homero, pues, ¿no? Y, bueno, y yo tenía fe, ¿no? Y siempre estaba con ansiedad, todo el día preguntaba, ¿ya leíste? Porque yo citaba, ¿no? Yo estaba seguro que esa novela me iba a salir bien, ¿no? Y bueno, no me equivoqué. Pero fuera de ello, yendo al aspecto de la novela, bueno, como Paul bien anotado, la novela surge de una pregunta, ¿no? Es sencillo, ¿no? Lo que hemos leído la Odisea, se percatan que cuando Odiseo sale de Ítaca, de Ogygia, llega después de 54 jornadas, llega a Ítaca, pero a la par que sale Telémaco también de Ítaca, primero a Pilos y luego a Esparta. El viaje a Pilos dura un día, el viaje a Esparta dura otro día, le queda 3 días más. Y luego regresa a Esparta y luego vuelve a Ítaca. Pero cuando vuelve a Ítaca, ya su padre está en Ítaca, ya ha llegado. O sea, como que hay un desfase, no estamos por tantos días del viaje de Telémaco. Bueno, esa fue mi pregunta. A partir de eso intenté contar la historia de Telémaco, ¿no? Debo decir que no, la verdad, que no es una idea natural. Esta idea ya la respondió Fenelón, François Fenelón, en el siglo XVII, con un libro que se llama Las aventuras de Telémaco, que también me lo leí. Pero acá, ¿qué hace Fenelón? Fenelón le da a Telémaco un viaje por todo Mediterráneo, se queda preso en Egipto un año, luego va a Creta y viaja al inframundo. La cosa que le queda un año y medio, que tampoco es los blancos. O sea, lo que traté de hacer es justamente calzar los 40 y tantos días del viaje, de la ausencia de Telémaco, que calce con la llegada de Odiseo, pues, ¿no? Esa fue la chambita, ¿no? Tuve que leer guías de viajes antiguas, vi documentales sobre la navegación antigua. Fue una chamba bastante, y ahora estoy bastante contento con el resultado. Creo que es un trabajo de orfebre. Soy muy me siento mal cuando me adulan, y no me gusta adularme tampoco, pero reconozco dentro de la unidad que he hecho un trabajo bastante acucioso, ¿no? Y que es para lo formado. En literatura nos formamos para ir a investigar, y yo me formé para eso y creo que lo he aplicado bastante aquí. Fuera de ello, el otro problema era el lenguaje, ¿no? El lenguaje, no es lo mismo contar, como conté en la primera novela, que es el problema que está allá. En esa novela, el lenguaje es un lenguaje que tiene visos poéticos, porque quería ambientar, ¿no? la novela en los tiempos griegos, ¿no? Tiene referencias a las armas, a la vestimenta, a las costumbres. Sin embargo, acá, esta novela fue de 2009, acá ya han pasado 5 años más, un poco más maduro, más lecturas, y creo que ya uno aprende lo que lee. Pues entonces me dije, pues, si tiene que ser novelas sobre Homero, tengo que usar el lenguaje de Homero. Y traté de imitar el lenguaje de Homero, y creo que lo conseguí. Les voy a una parte, no sé qué opinan. Ya justamente hay un crossover, ¿no? Es un spoiler, pero te voy a poner, por favor. Es un crossover donde se juntan en la corte de. ¿Saben qué es Merestígenes? ¿Saben qué es Merestígenes? Merestígenes es el nombre verdadero de Homero, ¿no? Homero es el nombre que le da a la tradición, de Homeirón, ¿no? Que quiere decir el que no ve. Merestígenes era un cantor que iba de pueblo en pueblo, ¿no? Y justamente en esta escena se juntan Merestígenes, o sea, que crea la Odisea, en la Ilíada, con Telémaco y Orestes, ¿no? Les creo una partecita, ¿no? Acá. El día extranjero, Merestígenes sabe conmover con su canto, ya que llega a los corazones de quienes lo oyen. Mira mis ojos, las lágrimas han acudido sin repetirlas. Y no es por tristeza, es la maravilla a la que me usó, la que me posee, pero quizás quieras pedirle una canción. Telémaco, el que canta el relato, Telémaco se cubrió con su clave de la cabeza, sirvió vino en una copa y echó un poco al suelo para ofrecerla a los dioses. Luego le pidió a Heraldo que hiciera llegar al resto de Merestígenes, y desde su lugar le dijo: muy agradable ha sido tu canto, divino Merestígenes. Gracias, Señor. Quisiera pedirte una canción si no es molestia. No lo es, mi Señor. Pídame lo que su corazón me dicte. He oído la historia de un héroe que aún no regresa a casa tras acabar la guerra de Troya. Supe que este fue el gran amigo de Agamenón, padre del vengador Orestes. Quisiera que me cuentes algo sobre ellos dos cuando lucharon en la lejana Troya. Merestígenes asintió, ciñó su instrumento y empezó a arrancarle suspiros. Háblame, oh musa de oro coronada,
sobre aquellos héroes que blandieron sus rodillas lanzas en la lejana Troya por sagrados muros cuidados. Y cuéntame el consejo de los aqueos nobles, donde Agamenón, el pastor de hombres, buscó la astucia del sabio Odiseo. A ciegas nubes cubrieron el campo de batalla, pues los dioses volvieron su rostro severo, y el ánimo aqueo derramado fue, pues avisoraban compungidos una pronta derrota. ¿Qué haremos ahora?, clamó el Átrida, comandante de las huestes aquellas, Agamenón, señor del cetro dorado. Y entonces surgió Odiseo, el de muchas ardides, quien llevaba la astucia en su corazón. Oh rey de reyes, señor de los aqueos, no es con la fuerza que conquistaremos Troya. Deja que mi mente trace el plan perfecto y haz que los dioses inclinen su favor hacia nosotros, que tal vez los hemos ofendido sin saberlo. Los dos grandes hombres se apartaron del resto de las huestes, de una tienda en secreto silencio, junto al fuego ardiente que calentaba sus corazones. Odiseo le habló al Átrida de este modo: enviaron los hombres débiles para que rodeen tras los muros troyanos, pues si sabemos lo que ellos traman y difundimos palabras para que la duda no dure entre sus cabezas, Príamo vacilará de nuestras fuerzas y volverá a tenernos miedo. Agamenón sintió con su frente sombría y prometió que así sería. ¿Cómo planeas, oh astuto Odiseo, hacer eso? Darles un golpe en la moral, mi señor. Si saben que entramos en un campamento sin que se den cuenta, vivirán con miedo de sufrir una acometida nocturna y eso perturbará su descanso. Bueno, ahí traté de reproducir justamente, ¿no?, el lenguaje de los... el lenguaje que dice Iliada, más que nada, ¿no?, porque también son lenguajes diferentes. Ahora, el lenguaje homérico es un lenguaje totalmente novedoso, ¿no? El lenguaje homérico es no literario, es un lenguaje que se usaba en el día a día, no es un lenguaje inventado. O sea, no es que dos griegos se encontraban, o sea, hola, yo soy hijo de tal, ¿no? Es un lenguaje que solo tiene literatura. Este fue el material, ¿no? Con respecto al tema, el tema es como digo, es una aventura, es una novela de viaje, pero también es una novela de padre, ¿no?, de busca de dos padres. Tiene conexión con la primera novela, que es una continuación, que va a dar justamente acá un agradecimiento, ¿no?, porque la primera novela tiene un personaje que es un gato, que acompaña a este perro Pesardos. Y siempre que iba a presentaciones, ¿no?, me preguntaban por el gato, ¿no?, porque al final el gato se va a morir en el bosque, ¿no?, y se despide y deja al perro esperando solo. Y él en una parte, y se vuelve contra un alumno, el gato le dice que ha dejado a su familia en otro lado. Entonces ya tenía todo claro, ya tenía el material, tenía los instrumentos, y esa era la excusa, ¿no?, a partir de cómo este gato, o mejor dicho, cómo esta familia que el gato abandonó en Egipto, bueno, entonces la historia monta el punto de vista del gato, y acá hay una autocrítica, ¿no? Tal vez puede ser un gato o puede ser cualquier otro narrador, pero yo decidí continuar con el gato justamente porque la sensibilidad o mejor dicho, humanizar un animal, creo que lo otorga más sensibilidad, ¿no? Esto ya es una estrategia discursiva, ¿no?, que busca ya la respuesta emocional del lector directamente, ¿no? O sea, siempre todos vamos a empatizar con un animal que está desprotegido, pues nada más que una viveza mía, si quiere, pues. Y pues esa fue la novela, ¿no? Me gustó mucho escribirla, tengo las lecturas frescas, y estaba pensando justamente, ¿no?, acabé de escribir la novela y no he vuelto a escribir nada, estoy como 5 meses, ¿no?, sin escribir nada, y pues tengo fresco idea, ¿no?, y me estoy preparando para traer una novela sobre, como tengo todo fresco sobre lo que es el viaje marino, ¿no?, sobre justamente todos los elementos que implica la náutica, ¿no? De repente es una novela sobre Tupac Yupanqui, ¿no?, porque también hace un viaje a la Polinesia, ¿no?, está todo fresco. Pero bueno, eso ha sido esta novela, y realmente estoy gratamente sorprendido y agradezco a todos ustedes, gracias a todos por venir, a mi mamá, ¿no?, que le sacó su retiro, que no había un castillito por Cañete, y hoy ha venido justamente a ver a su hijo, ¿no?, como es esta novela, pues, ¿no? Y ella creo que ella siempre cuando escribía, tengo una manía de escribir y fumar, ¿no? Está mal, no sé, de que pagaré la cuenta de ellos, ¿no? Pero siempre me reclama, ¿no? Y siempre me dice tantos libros, todos los he leído, sí, mamá, casi todos los he leído, y acá se la prueba, pues, ¿no? Esta es la novela con la que, bueno, como dice Paul, ¿no?, y espero que sea verdad, y la palabra, el juicio queda sobre ustedes. De repente regresaba a nivel de antes, ¿no? Y bueno, yo, no sé, estoy abierto a sus preguntas y muy agradecido, también Joven Lavente por el espacio, estoy contento, ¿no? Muchas gracias.
Amigos, hemos apreciado la presentación del libro, de la novela, Playas Lejanas. Pero antes quería en todo caso aplaudir a la mamá, un aplauso para la mamá. Estoy seguro que como toda persona, como toda madre o padre, ha hecho algo en ti respecto a la formación en la literatura. Siempre se dice a los alumnos, ¿no? Porque eso del plan mejor empieza en el hogar. Son los primeros maestros, los padres. Así que, gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta de los amigos asistentes. Repito, Alberto, no te desesperes, déjame tomar nota. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea preguntar? Nadie más desea preguntar. Entonces, vamos con la pregunta de Alberto. Bueno, buenas noches con todos. Felicitar a Jeremías, a Paul y a Edith, porque me ha gustado la presentación. La pregunta para los tres, al final el autor, ¿qué persiguió Jeremías? ¿Qué deseaba provocar al lector al escribir de esa forma? A ver si ambos, tanto Edith como Paul, nos contestan y al final, ¿qué persigue provocar al lector con este tipo de novelas? ¿Qué persigue? ¿Despertar? ¿Qué curiosidad? ¿Qué quiere provocar en el lector? ¿Qué quiere provocar en el lector? Bueno, yo creo que igual que hemos vivido toda la obra de Jeremías publicada, yo también hay algunas inéditas, porque como siempre digo, Jeremías es nuestro Lope de Vega de su desarrollo, ¿no? Al final de la novela vas a encontrar Chorrillos 15 de noviembre de 2024, Chorrillos 12 de febrero de 2025, o sea, unos cuantos meses, ¿no? Yo creo que Jeremías hay una búsqueda constante en su obra. Me da la impresión de que es un elemento de reencontrarse o a reencontrar algo ausente, algo que le hace falta, esta cosa freudiana, que en Jeremías, en la obra de Jeremías, me refiero, es esta idea del amor, ¿no? O sea, hay un elemento recurrente en la obra de Jeremías, es el amor. De una manera transversal, atraviesa todo lo que es su obra. El amor de pareja, el amor paternal, que de hecho, si tomamos en cuenta las series como El mar, o Algún tiempo sin alas, Playas lejanas, Aquí quise construir un hogar, está el elemento del padre. O sea, de su obra, si podemos mencionar un tema constante, es el elemento del padre. Yo creo que por ahí va el inquieto de Jeremías, tratar de abordar, de representar, de construir cierto puente que se ha formado de ausencias quizás, y digamos, vivimos en un país tan maternal por algún motivo, ¿no? Entonces no es de extrañar que de pronto un lector lea una obra, una de las novelas de Jeremías, y vea pues esta constante del padre ausente, esta constante de la búsqueda paterna, o esta constante del padre tratando de construir un puente por el cariño de su hija, ¿no? Entonces, siento que por ahí va el tema de un elemento constante en la obra de Jeremías. No sé qué es lo que podría comentar Edith. Como lectora, en realidad los lectores, una vez que tengan seguramente esta obra, ¿no? Con Playas lejanas, ya incluso el paratexto, el dibujo, el gato, ¿no? Toda la filiación que tenemos con la tradición clásica griega. He leído sus textos y sinceramente he sentido muy sensible, ¿no? Porque la construcción del lenguaje, la construcción de la búsqueda de la sensibilidad humana no es sencillo de encontrar en esos escritores. Recuerdo ese texto de la ceguera es como el mar, algo, ¿no? Esta forma de conocer a un canino, esta forma de lealtad. Quien no ha tenido una mascota, un perro, sabrá lo que es tener ese amor incondicional, o esa mirada, o ese acompañamiento, ¿no? Entonces,
tener ese personaje y luego esperar a Odiseo y ser él, ¿no? Que reconozca y ser leal, caramba, ¿no? Es una forma tan sensible, me arrancaba una lágrima a un lector. O de repente estoy pensando justamente en este texto, Vuelo en un tiempo sin alas, de la pequeña Susan, ¿no? Y de repente Susan va en búsqueda de su madre, ¿no? Su madre que vuelve en la noche y es otra madre, ¿no? Con otro carácter, y ella piensa que es una madre amorosa, y de repente tiene ahí algunos amiguitos, ¿no? Un osito, tiene un osito y bueno, tiene otros periquitos más, y sin embargo, ¿no? Tiene esa capacidad de cuidarla, de protegerla, ¿no? Y al final te das cuenta quién cuenta toda esta historia desgarradora es un padre, ¿no? Un padre que observa, mira, y hay una sensibilidad, es fuertísimo. Y lo mismo, aquí quise construir un hogar, igual, ¿no? Pero acá Susan, pero esta es una novela de ciencia ficción, ¿no? De un padre que vive en la luna, que estaba en búsqueda de una hija, ¿no? Bueno, la cuestión es que incluso en Playas Lejanas siempre tenemos esa visión de la sensibilidad, de esa búsqueda de lo que es la amistad, de lo que es la filiación del padre, la hija, el hijo, o la presencia incluso de la sensibilidad de la animalidad, ¿no? Entonces, a veces olvidamos los seres humanos que finalmente somos animales racionales, ¿no? Y que muchas veces con esta bestialidad o brutalidad de vida que tenemos en el trabajo, en el progreso, o incluso, ¿no? En playas lejanas, porque acá hay batallas, es una carnicería lo que hay, ¿no? O sea, no voy a spoilear, pero es esta forma de construir una masculinidad que está bien metida en esta forma de perfilar la fortaleza, la lucha, el liderazgo, pero de repente en cada una de estas obras y en Playas Lejanas encuentras justamente a este narrador, ¿no? Cuestionándonos como seres humanos hacia dónde vamos. Finalmente hacemos todo lo que hacemos ¿para qué? Para destruirnos, para aniquilarnos y olvidarnos la parte de nuestra sensibilidad. Entonces, como lectora, yo considero que hay una poética de la sensibilidad, una recuperación justamente de este sentido, ¿no? De la naturaleza y lo humano, la familia, por supuesto también los amigos, ¿no? Que esto he podido encontrar en estos textos de Jeremías, y por eso mencionaba que es un joven promesa de la literatura peruana. Entonces, siento que seguramente traerá unas novedades, ¿no? Propuestas. Claro, la creación no es tan sencilla, ¿no? Pero él ya está pensando, él ya ve, siempre está con esta ideas de la escritura, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? Podría mencionar eso como lector, y seguramente si ustedes leen a Jeremías podrán encontrar otros aspectos más, pero a mí me agrada mucho esa posibilidad de la poética de la sensibilidad, y por supuesto, ¿no? Como trabaja mucho con las figuras clásicas, ¿no? Y lo trae en la clásica. Muchísimas gracias. Bueno, cuando lo que busco, creo que con la primera novela era acercar, ¿no? al estudiante, sobre todo con una novela dirigida para este público, a la tradición clásica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hice la idea de lo que dice Sábato, ¿no? Sábato decía que era preferible hacer un acercamiento a lo clásico desde el contemporáneo. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que Murakami es un tipo que es un escritor que es muy apreciado, sin embargo, Kafka Loría es una reacusación del Edipo. Y si tú lees Kafka Loría y te gusta, vas a querer saber dónde viene, ¿no? Los días de los clásicos. Y con esa novela era algo parecido, ¿no? Es una invitación a partir de, en el caso de Odisea, a partir de la historia de Argos, ¿no? Entonces, ahí se busca perdido mi lado de lo trabajo, ¿no? Que es profesor, pues, ¿no? Porque tampoco voy a engañar, ¿no? Yo no, hay un visto con otros escritores que no tienen el trauma, ¿no? Que probablemente lo tienen, ¿no? Pero que explotan ellos, ¿no? Yo tranquilamente escribo porque mi propósito es justamente, ¿no? Con cada novela cambia, ¿no? En este caso era acercar al lector a la Odisea, ¿no? En este caso era mi carta de amor hacia la mitología griega, ¿no? Que me encanta bastante. He leído todo lo que puedo sobre ello y creo que es el niño interior que vive en mí, ¿no? que le encantan los mitos,
que le encanta interpretarlo, ¿no? Que descubrir que, esto dice esto, pero en realidad dice lo siguiente, ¿no? Y eso es lo que nos lleva esa novela, ¿no? Y creo que en general el escritor, más que un mensajero, es un traductor, ¿no? Un traductor de emociones. Y bueno, básicamente lo que hago pues, es traducir, ¿no? Mi forma de percibir el mundo a las novelas, ¿no? Entonces básicamente ¿qué te puedo decir? Creo que puedo unos paréntesis más. Quería agradecer, gracias. Quería agradecer a mi coordinador, ¿no? Que hace como 3 años que terminé de trabajar ahí, pero viene siempre algo hice bien, trabajar bien de repente, ¿no? Y a maestro Lingano, que se dio el tiempo para llegar acá. Muchas gracias, maestro de Alemania, mi gente por ahí para nosotros. A mi compadre también, ¿no? Que acá está, ¿no? También es narrador, ¿no? Narra bonito, narra muy bien. Y otra vez, ¿no? La novela está ya, no sin adquirirla, ¿no? Están las 2 novelas, pues, acá, tengo ya.